Seguimos entonces parte 4 de la clase 8 de la unidad 2. Estábamos hablando de las membranas celulares, ya incorporando el concepto de bicapa lipídica, ahora con proteínas. En esta representación, las moléculas pequeñas en rojo son los lípidos anfipáticos y las moléculas grandes son las proteínas. Y en esta representación también. Fíjense ustedes que muchas de esas proteínas asoman, digamos así, al espacio de agua de un lado de la bicapa y al espacio de agua del otro lado de la bicapa. Acá esta proteína, por supuesto, está vista en una especie de corte transversal. Acá vemos lo mismo. Ahora, estas proteínas que vemos que atraviesan de lado a lado la bicapa lipídica, ¿por qué están sostenidas allí? ¿Qué es lo que las sostiene allí? ¿Hay algún enlace covalente que la sostiene allí? No necesariamente. Lo que la sostiene allí es el efecto hidrofóbico. Porque estas son proteínas especiales de alguna manera. Vieron que cuando nosotros dimos estructura superior de las proteínas, dijimos que el efecto hidrofóbico era una parte importante, era una fuerza importante que determinaba el plegamiento nativo, y que en general aquello que es hidrofóbico tiende a quedar escondido hacia el interior de la proteína en su forma nativa. Acá tenemos una excepción a eso, una excepción muy importante. En estas proteínas que atraviesan de parte a parte las bicapas lipídicas, el plegamiento nativo deja grandes superficies fuertemente hidrofóbicas, que son, por ejemplo, esta superficie de acá, esta superficie de acá, o visto en corte transversal, esta superficie de acá, esta. Lo que está en contacto con el interior hidrofóbico de la bicapa, lo que está en contacto con las colas hidrocarbonadas de los lípidos. Entonces, estas son proteínas que no son solubles en agua. No son solubles en agua. Si no estuvieran insertadas en una bicapa lipídica, estas proteínas salen de la solución acuosa, se pega lo hidrofóbico con lo hidrofóbico y se agruman todas, digamos así, ¿verdad? Y salen de la solución. Estas son proteínas que están optimizadas a través de la evolución para funcionar insertadas en la bicapa lipídica, manteniéndose allí a consecuencia del efecto hidrofóbico. Si yo esta proteína como molécula individual la tratara de, digamos, entre comillas, de tironear para arriba, esta parte hidrofóbica asomaría al agua y eso no sería favorable. Esta proteína no puede soltarse de la bicapa y difundir en el agua, no, queda anclada en la bicapa por el efecto hidrofóbico. Estas proteínas que tienen estas propiedades se llaman proteínas transmembrana. Trans porque justamente atraviesan la bicapa o la membrana de lado a lado. Y también se les llama proteínas integrales de membrana. Eso es para diferenciarlas de otras proteínas que pueden estar asociadas a las membranas, pero no insertadas en el interior hidrofóbico de las membranas. Vamos a ver eso en la diapositiva siguiente. Esta diapositiva muestra todas las diferentes posibilidades que tenemos de asociación de proteínas con las membranas celulares. A la izquierda tenemos las proteínas transmembranas que ya mencionamos, que como ya dijimos se atraviesan de parte a parte las membranas. ¿tá? Pueden hacerlo a través de una hélice alfa hidrofóbica, o sea, una hélice alfa que exponga hacia afuera cadenas laterales hidrofóbicas, o un conjunto de hélices alfa que en su conjunto sea hidrofóbico, o a veces menos comúnmente como con una estructura de lo que se dice de barril beta, de hoja beta que forma un cilindro que otra vez expone hacia afuera residuos hidrofóbicos. Estas son lo que se llaman proteínas transmembrana o integrales de membrana. Pero después hay otras situaciones. Esta es la situación AK4, que es poco común, poco estudiada, de proteínas que se insertan así lateralmente en la membrana, casi que la vamos a saltear. Y después viene la situación 5 y 6,
que corresponden a proteínas que tienen lo que se llaman anclas lipídicas, o sea, grupos de naturaleza lipídica, por lo tanto hidrofóbicos, covalentemente unidos a lo que es propiamente proteico. Acá el grupo lipídico está representado como esta línea en zigzag roja, y acá esto es más complicado porque tiene una parte azúcar, una parte glucídica y después dos colas lipídicas hidrocarbonadas. Pero lo que importa es que estos grupos lipídicos covalentemente asociados a la proteína sirven como anclas a través de las cuales la proteína queda retenida en la membrana, porque son grupos que también que no se disuelven en el agua. Entonces la proteína se asocia a la membrana, ya sea de un lado o del otro, pero lo que es propiamente proteico no tiene por qué tener una superficie hidrofóbica importante. Lo que es propiamente proteico puede ser bien polar por afuera, pero debido a que tiene covalentemente unido un lípido, se asocia a la membrana. Son proteínas con anclas lipídicas. Y luego tenemos la situación 7 y 8, que trata de proteínas que están unidas a otras proteínas que sí son transmembranas. La que sí son transmembranas, la que sí es transmembrana en esta representación es la proteína que está acá en gris y esta otra que está acá en gris. La proteína en verde en la situación 7, la proteína en verde en la situación 8, son proteínas que se asocian a las membranas, pero ellas mismas no son transmembranas. O sea, hay una interacción proteína-proteína, ¿verdad?, que ancla a esta proteína que está en verde a la membrana sin que ella en sí sea transmembrana, y lo mismo la proteína que está en verde acá. Entonces, no todas las proteínas de membrana son transmembranas. Transmembrana es un subconjunto que refiere a proteínas que realmente exponen una superficie hidrofóbica importante y que atraviesan, se insertan, digamos, de parte a parte en la membrana. Las proteínas le dan a las membranas celulares un montón de propiedades funcionales que no podrían estar si las membranas fueran meramente bicapas lipídicas. Las proteínas dan toda una versatilidad, una variación, digamos, de funcionalidad. Entonces, hay proteínas de membrana que cumplen funciones de transporte, esto es algo que después lo van a ver en la unidad 3 con Gustavo, que permiten transportar muchas veces en forma selectiva determinadas moléculas entre un lado y otro de la membrana. Hay proteínas de membrana que cumplen funciones estructurales, funciones de anclaje y conexión, muy parecidas a esas funciones que vimos cuando vimos función de proteínas, esa capacidad de formación de ensamblajes supramacromoleculares, ahora en relación a las membranas, dando forma muchas veces a las células, por ejemplo, donde si tuviéramos una bicapa lipídica sin proteínas, eso no tendría una forma definida. Hay proteínas que cumplen funciones de receptores de señales. Esto es algo que vamos a ver después en la unidad 5, pero que apareció como una sinopsis ahí media fuera de contexto cuando hablamos de ese ejemplo de la acetilcolinesterasa, la neurona, la célula muscular y la acetilcolina lleva una señal de una célula a la otra, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad?, en muchísimos ejemplos que hay, esto podría ser la acetilcolina, la molécula de señal, y este el receptor de la acetilcolina, que de maneras complejas que después vamos a ver, transmite al interior de la célula, ¿verdad?, la información, ¿verdad?, recibe información de una molécula que anda por afuera de la célula y transmite información hacia adentro. Y hay proteínas de membrana, esto no es nada raro, que tienen función enzimática. En particular, no solamente, pero en particular muchas de las proteínas que sintetizan y modifican lípidos, debido a que los lípidos son hidrofóbicos y se suelen asociar con las membranas, las enzimas que hacen esos pasos de modificación de lípidos están asociadas con las membranas, pero no solamente. Y después tenemos situaciones más complicadas, hay receptores que al mismo tiempo pueden ser enzimas, receptores que al mismo tiempo pueden ser proteínas de transporte, etcétera, diferentes superposiciones entre estas funciones.
Lo otro que tengo que decirles es que muchas veces las proteínas de membrana se encuentran formando estructuras de tipo cuaternario con varias subunidades, donde algunas subunidades pueden ser transmembrana y otras no, pero todo el conjunto forma una sola cosa, como en este ejemplo de acá, ¿verdad? Tenemos la subunidad en rojo que tiene estas representadas acá como cilindros, hélices alfa transmembrana, varias, la subunidad en amarillo también, la subunidad en verde tiene una hélice alfa transmembrana y después esta parte que no es transmembrana, este dominio, y la subunidad que está en azul no es transmembrana, pero se asocia con las otras, ¿verdad? En este tipo de representaciones, quizás tendría que haberlo dicho antes, lo que está en gris, ¿verdad? La doble línea gruesa gris representa las dos monocapas de lípidos, ¿verdad? O la parte hidrofóbica de las dos monocapas de lípidos. Siguiendo con lo que era el objetivo de esta diapositiva, no solo las proteínas de membrana suelen tener estructura cuaternaria, sino que muchas veces forman grandes ensamblajes con muchas subunidades, donde es difícil decir dónde termina una proteína y dónde empieza otra, pero grandes complejos, ¿sí? Como por ejemplo los complejos que participan en las reacciones redox de la respiración celular, que es algo que van a ver después con Gustavo en la unidad 3. Lo otro que hay que mencionar, hablando de las membranas celulares, y en particular de las membranas celulares de las células animales, es lo que se llama el glicocálix. Glico indica azúcar. El glicocálix es como una capa de azúcares asociados con el lado externo de la membrana externa de las células animales. Fíjense acá, tenemos una representación sencilla de la bicapa lipídica y acá tenemos una proteína transmembrana y esa proteína tiene 1, 2, 3 cadenas de oligosacáridos representados acá como hexágonos, conjuntos de hexágonos celestes. Y la otra proteína acá transmembrana también lo tiene. Y esta otra que no es transmembrana, pero se asocia con estas dos, también tiene estas cadenas de oligosacáridos y etc. Y también, esto ya lo habíamos mencionado al pasar, algunos lípidos anfipáticos, en particular orientados hacia el lado de afuera de las células animales, tienen cabezas polares que están constituidas, que son oligosacáridos. O sea que en suma tenemos glicoproteínas, proteínas con azúcares unidos covalentemente, glicolípidos, lípidos cuyas cabezas polares son grupos azúcar. Y todos esos están orientados hacia el mismo lado, hacia el lado de afuera de la célula. Y son tan abundantes estas cadenas oligosacarídicas unidas covalentemente, ya sea a proteínas o a algunos lípidos, son tan abundantes que en su conjunto forman, ¿cómo les voy a decir? Como una alfombra viene a ser. Imagínenlo como un conjunto de flecos, todos decorando hacia afuera la célula animal. Lo primero que se encuentra una célula de nuestro cuerpo cuando se choca con otra es el glicocálix de la otra célula. Y el glicocálix tiene mucha información porque los oligosacáridos complejos tienen muchas variantes estructurales, cosas que mencionamos cuando estábamos hablando de azúcares, ¿verdad? Porque están compuestos de diferentes monosacáridos, porque esos monosacáridos pueden estar enlazados de diferentes formas, ¿se acuerdan? Alfa 1, 2, beta 1, 3, todo eso. Hay mucha información acá. Entonces, el glicocálix o la estructura de los azúcares del glicocálix de una célula, yo que sé, tumoral, no es igual al de una célula sana. El glicocálix de una célula que está, yo que sé, dividiéndose no es igual a una célula que no. Hay mucha información, es como un poquito como la seña de identidad de la célula que está orientada hacia afuera. Continúo en el siguiente fragmento de clase porque se me termina el tiempo.